Hay algo que es muy importante que menciona Karen sobre la normatividad. Y el decreto 2157 nos invita a que debemos de articular diferentes aspectos normativos para poder abordar la gestión del riesgo de desastres. No es mirar en una isla sola la gestión del riesgo de desastres. En la mañana hemos conversado que esto es transdisciplinar, interdisciplinar, es transversal, pero cuando lo hablamos desde un modelo de gestión, como lo mencionaba Karen, pues esto tiene que permear el gobierno, los aspectos administrativos, los aspectos financieros y académicos, y que también lo mencionaban antes en el panel sobre los proyectos educativos institucionales, ¿no? Que ese es el plan estratégico que efectivamente nos va a dar desde la institución de educación superior cómo podemos abordar la gestión del riesgo de desastres al interior con un contexto externo y que desde allí nos posibilite unas acciones pertinentes relacionadas al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Entonces, continuando la conversación, uno dice, bueno, ¿cómo lo vamos haciendo, no? Siempre queremos la fórmula, pues efectivamente para abordar los riesgos de desastres no hay una fórmula única. Cada contexto tiene sus particularidades y esto también es muy importante tenerlo presente, y cuando vamos a hablar de la identificación de los escenarios de riesgo, cuáles son las medidas de reducción que podemos entrar a trabajar, pues requiere una mirada interdisciplinaria con una pertinencia con las capacidades que también nosotros tenemos y en qué ubicación estamos específicamente. Entonces le preguntaríamos a Hernando que cuáles serían estos desafíos y cuáles son estos retos que podemos tener para abordar la gestión integral del riesgo en la educación superior. Gracias, Luisa. Pues mira, yo creo que para abordar la pregunta primero tendríamos que generar como cierta claridad respecto a qué nos referimos cuando hablamos de gestión integral, por lo menos desde el sector. Y pues digamos, para generalizar un poco podríamos abordar que por un lado es darle cumplimiento a todas las responsabilidades que tenemos en el marco de la ley 1523, también particularmente ahora con lo que nos plantean desde el 2157, pero entendiendo que como sector educativo tenemos una responsabilidad particular que es posible que no tenga ningún otro sector, y es precisamente, ya creo que varios lo han mencionado, y es cómo garantizamos nosotros la continuidad del servicio educativo cuando tenemos una situación de anomalía, una emergencia que dificulta o impide que utilicemos, por ejemplo, los escenarios tradicionales de interacción entre los docentes y los estudiantes, que son los salones de clase. Creo que tenemos un referente muy importante que fue lo que pasó en la pandemia, y cómo tanto universidades como establecimientos educativos de educación básica reaccionaron frente a eso y de alguna manera se dieron a la tarea de garantizar esta prestación del servicio educativo mediante diferentes estrategias. Entonces, bajo ese enfoque, la gestión integral del riesgo, tal y como se concibe, por lo menos desde el Viceministerio de Educación Básica, tiene que ver con básicamente tres cosas fundamentales, entre otras muchas. Una, garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa cuando tenemos una situación de riesgo o una situación de emergencia. Dos, garantizar, como les digo, esa continuidad en la prestación del servicio educativo. Y tercer elemento, pues que digamos, podría ser equiparable en importancia, es garantizar la seguridad de la infraestructura educativa que generalmente se ve afectada. Entonces, bajo esa lógica, digamos, y también tratando un paralelo frente a lo que fueron las dificultades que enfrentó el Viceministerio de Educación Básica en su momento, pues uno diría que uno de los grandes desafíos que tenemos tiene que ver, y creo que ya lo han mencionado acá también, con esa socialización, con por un lado darle la capacidad a todas las instituciones de educación superior de entender primero qué es la gestión del riesgo y sobre todo entender cuáles son las responsabilidades y cómo se encuadran ellas en el marco de todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Eso es un desafío importante. Esta mañana y ahorita por la tarde vi cuando estaban hablando de las experiencias que varias universidades han avanzado significativamente en el tema, pero no es la norma. Digamos, hay universidades y instituciones de educación superior en general que no conocen mucho del tema, no lo han abordado y pues, en consecuencia pues tampoco se han dado la tarea de cumplir las responsabilidades que tienen en el marco del 2157, ¿cierto?
Otro de los desafíos importantes que se tiene, y también ahorita Jorge lo estaba mencionando, tiene que ver con los recursos, ¿sí? Hay recursos financieros y recursos humanos que se tienen que empezar a destinar por parte de las instituciones de educación superior para poder dinamizar e implementar todos estos procesos, ¿sí? Y generalmente, salvo pues algunas que vimos hoy, pues algunas instituciones no cuentan con ni con los recursos humanos, ni tampoco pues, con los recursos económicos ni financieros que van a permitir apalancar la implementación, ¿sí? Y de la mano con esas limitaciones en términos de recursos, también tenemos unas limitaciones en términos de las capacidades técnicas instaladas que se tienen en las instituciones de educación superior. Si bien hay unas instituciones que tienen programas de gestión del riesgo, como nos mencionaban ahorita en las experiencias, hay profesionales o profesores que están en las universidades y dentro de, digamos, su recorrido profesional han tenido una interacción directa con este tema de gestión del riesgo y potencian, digamos, su implementación a nivel de las instituciones, pues digamos, tampoco es la norma, ¿sí? Empiezan a ser casos aislados y no un abordaje sistemático que reconozca esa necesidad en todas las instituciones. Entonces, tendríamos que también buscar abordar ese desafío de fortalecer las capacidades técnicas, ¿sí? Algo que mencionaba Jorge que es fundamental y que está como en el núcleo de la 2157 tiene que ver con esos instrumentos y herramientas de gestión que tendríamos que empezar a potenciar en los establecimientos, en las instituciones de educación superior. El paralelo que tenemos a nivel de los establecimientos educativos de básica son los planes escolares de gestión del riesgo de desastre, que básicamente se tienen que leer como la carta de navegación que define las acciones, herramientas, estrategias, instrumentos que tienen que ejecutar los establecimientos educativos en clave de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres, con un componente adicional y es la definición de las estrategias de educación en emergencias que se tendrían que implementar cuando tengamos situaciones de afectación. Entonces, esos instrumentos o sus paralelos a nivel de las instituciones de educación superior se tendrían que empezar a desarrollar y entonces eso nos plantea un desafío importante en ese sentido. Y finalmente, hay algo que también me parece que es fundamental y que también han mencionado de manera reiterada durante todo el encuentro y es la necesidad de empezar a fortalecer todos los escenarios de articulación, tanto sectorial como entre el sector educación, la unidad del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres e incluso, digamos, organizaciones de cooperación internacional. Yo en este momento soy representante de la Red Interagencial de Educación en Emergencias, que es una red de actores y de instituciones a nivel internacional que precisamente tratan de abordar el tema de la educación en emergencias y de desarrollar, entre otras cosas, pues unos marcos de referencia. Tenemos algo que es muy importante, que son las normas mínimas de educación en emergencias. Entonces, esa articulación que se tiene que dar, tanto a nivel sectorial como a nivel de la universidad, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y con todo el sistema, también se podría potenciar vinculando otras organizaciones como la INE, como organizaciones de cooperación internacional que también durante varios años han abordado el tema. Bueno, hay otros desafíos importantes que se tienen que dar, pero quisiera ya abordar un poco lo que serían las oportunidades. Entonces, una que me parece muy importante tiene que ver con algo que ustedes ya han mencionado, o sea, el rol que tienen las instituciones de educación superior como gestoras y creadoras de conocimiento. Entonces, yo creo que el vínculo que se podría generar entre las instituciones de educación superior al darle cumplimiento al 2157 también los potenciaría para que fueran generadores de conocimiento, generadores de instrumentos. Ya hemos visto ahorita que vimos lo de reducción como desde disciplinas relacionadas con la economía, con la ingeniería, con las ciencias sociales, se pueden generar tanto proyectos de investigación como procesos de articulación que vinculen a estas instituciones de educación superior como esas generadoras de conocimiento, ¿no? Creo que también hay un potencial importante en términos de innovación tecnológica. Ahorita estamos viendo en una de las presentaciones, digamos, cómo a partir de sistemas de alerta temprana y de incluso generación de nuevas tecnologías por parte de las universidades que puedan empezar a fortalecer los procesos de gestión del riesgo, no solo a nivel institucional, sino a nivel nacional, pues tendríamos un gran potencial y una oportunidad de vincularlas y de dinamizar, digamos, y fortalecer la capacidad de gestión de riesgos, no solo de las universidades y de las instituciones de educación superior, sino de todas las organizaciones del sistema, ¿sí?
Y pues también ahí viene esa oportunidad de, al vincular a las instituciones de educación superior, pues fortalecer todos los escenarios de articulación que ya están. O sea, que las universidades participen de manera activa en los consejos departamentales o municipales de gestión del riesgo o, digamos, haciendo un paralelo en lo que desde educación básica se conocen como las mesas territoriales de gestión integral del riesgo escolar, pues termina siendo fundamental, ¿sí? No solo en términos de ese aporte teórico, conceptual, técnico que nos podrían dar, sino también en términos de los procesos de capacitación que se podrían generar con el talento humano que se tienen en las universidades, ¿sí? Y hay una oportunidad muy importante de reconocer que como sector y como ministerio, pues podríamos empezar a desarrollar un escenario interno que sea transversal a todas las dependencias que tenemos en el Ministerio de Educación y que sea el encargado de dinamizar y de alguna manera liderar la gestión del riesgo tanto a nivel del viceministerio de básica como a nivel de superior. Digamos, fortalecimiento y la creación de estos escenarios pues podría potenciar todavía más el rol que tiene el ministerio como líder del sector, ¿sí? Y finalmente, que también está relacionado con los desafíos, pues tenemos una oportunidad de empezar a generar unos instrumentos, unas herramientas, unos escenarios de articulación que sean oportunos, pertinentes y que de alguna manera contribuyan a potenciar la implementación de la gestión de riesgos a nivel nacional, no solo en el escenario de las instituciones de educación superior. Entonces, pues, creo que, grosso modo, esos son algunos de los desafíos y oportunidades que se han identificado. Gracias, Hernando. Yo creo que aquí también nos invita a unas reflexiones a hacer también un cambio de paradigma con los modelos de gestión que estamos teniendo. Y eso invita a las áreas de conocimiento de las ciencias administrativas a pensarnos en que si seguimos funcionando como islas en las instituciones de educación superior, eso no solo pasa en las instituciones de educación superior, pasa en todos los modelos de gestión que tenemos, especialmente en lo público, pero cómo cambiamos ese paradigma de seguir funcionando como una estructura organizacional y que solo trabajamos desde funciones y no hablamos desde procesos. Entonces, eso nos permite un diálogo más pertinente y es decir, el que le corresponde hacer el mantenimiento a quién es, ¿cierto? Para que si tengo unos techos que no he hecho el mantenimiento, pero resulta que se está inundando la institución educativa, ¿quién debería haber hecho el ejercicio del mantenimiento? ¿Sí? Porque dicen, bueno, una persona que se encargue de riesgo, entonces va a ser el responsable de todo el tema de riesgo, o cómo efectivamente podemos entrar a trabajar en unas sinergias más eficientes, efectivas, para que la gestión del riesgo se pueda entrar a abordar. Yo quisiera dar un espacio para, no lo teníamos dentro de nuestra minuto a minuto, pero si del público tienen una o dos preguntas para que podamos aquí dentro del panel poder dar una respuesta. Entonces no sé si hay alguna pregunta, creo que allí hay una pregunta. Bueno, de redes sociales nos preguntan de YouTube si la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo realiza acompañamiento y asesoría para evaluación de planes escolares de gestión del riesgo. Bueno, yo creo, Jorgito, que esa la respondo, en la de los planes escolares de gestión del riesgo. Nosotros acompañamos de acuerdo a la articulación que vamos a tener con el Ministerio de Educación Nacional. ¿Quién es el que da el lineamiento para los planes escolares de gestión del riesgo de desastres? Esto también es una claridad que los planes escolares están asociados a las instituciones, a las entidades territoriales certificadas, a los establecimientos educativos. Esto asociado a básica y media específicamente. Entonces, cuando hablamos de eso, nos vamos a ir específicamente a este grupo poblacional. Y nosotros acompañamos de manera articulada con el Ministerio de Educación. Es importante aclarar que quien acompaña en el territorio son los establecimientos territoriales certificados, que son conocidos como secretarías de educación, y esto va para básica y primaria y media.
Y las oficinas municipales de gestión del riesgo de desastres, pues que también hacen su acompañamiento a nivel territorial. No sé si hay otra pregunta. Allá hay dos. Si me pueden ayudar, allá hay uno y aquí hay otra. ¿Me escuchas? Sí. Para todos, ¿no? De experiencias propias, el semestre pasado en un curso que se llama Geografía de los Riesgos para la licenciatura en Geografía, hicimos el análisis de los planes escolares de gestión del riesgo de las instituciones educativas en las que estos chicos hacen prácticas, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la estrategia del Ministerio o de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo cuando uno ve que los planes no existen, no hay planes escolares de gestión del riesgo, que son un saludo a la bandera, o sea, hablar de cualquier cosa por cualquier cosa, cuando hay copy-paste, y lo vi en uno en Jumbo, ponían la dirección, porque siguen el formato que está allí para la elaboración de planes escolares, ponían la dirección de una institución educativa en Itagüí. Y entonces, ¿cuál es la estrategia, cierto? Para que esto deje de ser papel y se vuelva algo real, efectivo, ejecutable. ¿Cómo se garantiza que esos planes sean reales y realmente contribuyan a lo que tienen que contribuir? Es a salvaguardar las vidas de las personas que están en las instituciones educativas, en este caso de básica y secundaria. ¿Quién hace la veeduría? Pues básicamente lo que se busca con el cumplimiento del decreto y todo lo relacionado con los planes de gestión del riesgo de desastres es que las entidades y las empresas o las instituciones educativas asuman el tema como una responsabilidad social, no solamente como el cumplimiento de la norma. Yo cumplo con la norma, me lo avalan y lo guardo en el cajón, ¿sí? No, el ideal es que por responsabilidad social todo lo que quede consignado en el plan se pueda materializar, se pueda hacer, se pueda llevar a un bien, ¿sí? No hay que tener un recurso grande económico para poder formular un plan, porque como les decía, internamente ya se tiene un plan de seguridad y salud en el trabajo. La parte externa la puedo conseguir con los estudios que tienen las alcaldías, la gobernación, las instituciones nacionales. Entonces es importante que se acojan toda esa clase de instrumentos para poder construir el plan y por responsabilidad social pues la misma institución lo pueda poner en marcha. No es que solamente se haga por cumplir con el plan. Y lo que decíamos ahora es que ese plan debe ser construido no solamente por una sola persona, porque se está cometiendo el error que se le da la responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo, que es el encargado de ese tema, por ejemplo. Pero no, debemos estar vinculados a la parte administrativa, la parte de seguridad, la parte de logística, el cuerpo de profesores, el mismo rector. O sea, se debe conseguir un sistema completo para que se puedan apersonar todas las personas que están en la institución. Y de esta forma les van a dar un sentido de pertenencia para que lo puedan poner en marcha y no pase lo que pase, que pagamos a una persona externa para que nos haga el plan y nos entrega un producto que es copiado y pegado de otro lugar que no corresponde al contexto que verdaderamente tenemos en el territorio. Hernando quería complementar allí con esta pregunta. Sí, mira, la pregunta que tú haces es más que pertinente. Yo creo que nos la hicimos muchísimas veces cuando estábamos diseñando la estrategia de gestión integral del riesgo escolar desde el ministerio. Lo que tú dices, básicamente la mitad de los planes en Colombia fueron un saludo a la bandera, un documento de biblioteca, de cajón, un chulito en el visto, en la lista de chequeo. Y la otra mitad eran tal cual como tú decías, un documento corta y pegue sin ningún tipo de vínculo con el territorio. Creo que si algo se ha avanzado, por lo menos desde la perspectiva de la circular 19 y de la propuesta de gestión integral del riesgo escolar,
tiene que ver con definir unos equipos de trabajo a nivel de las secretarías de educación y los establecimientos educativos que deben liderar toda la implementación de la gestión integral del riesgo escolar. Generalmente, hasta hace muy poco tiempo, y todavía es el escenario de muchas secretarías de educación, la gestión de riesgo no tiene doliente, ¿sí? No hay nadie que se encargue, básicamente el contratista que acaba de llegar, tome hermano, responda a esto como pueda, y más que un trabajo se asume en algunos casos como un castigo. ¿Por qué me pone esto? ¿Sí? Entonces, creo que la lógica transita por romper esa dinámica a nivel institucional, por dinamizar, empoderar estos comités, tanto a nivel de las secretarías de educación como a nivel de los establecimientos educativos, y por eso yo arrancaba con uno de los desafíos para la educación superior, porque también fue uno de los grandes desafíos que tuvimos en básica, y es la sensibilización, ¿sí? ¿Cómo logramos cambiar un poco esa lógica, esa percepción, donde esto es un requisito, un protocolo que básicamente es formal y que no tiene ningún vínculo o ninguna relevancia en la vida real? Yo creo que un país como Colombia, y particularmente desde el sector educativo, donde de manera cotidiana tenemos afectaciones, muchas relacionadas con fenómenos o riesgos de origen natural o socionatural, pero también desafortunadamente con todos los impactos que tienen el conflicto armado sobre la prestación del servicio educativo, pues es menester que entendamos que esto tiene sentido en la medida de que estos instrumentos nos van a permitir solventar las afectaciones que se generan a partir de estos riesgos, y solamente a partir de esa interiorización y de entender claramente y de dimensionar la importancia que tienen estos instrumentos, creo que podemos pasar la página y dejar de verlos como esto que tú estabas mencionando. Me parece que es una radiografía perfecta, y empezar a darles vida, que tengan sentido, que sean algo útil y que sea de consulta permanente por parte de los establecimientos educativos. Eso es un cambio cultural, eso es un cambio de paradigma, como lo mencionaba ahorita Luisa, pero creo que se ha avanzado en términos de que por lo menos ya hay unos escenarios institucionales, ya hay unos responsables que son los que tienen que empezar a hacer esa dinámica, a dinamizar estos procesos. Y una de las responsabilidades que tienen estos comités precisamente es eso, dar a conocer y generar esa conciencia, ese proceso de concienciación a nivel de todos los actores del sector. Gracias, creo que allí había una pregunta puntualita y ya con eso hacemos. Hola, muchas cierre. gracias. Bueno, pues más que pregunta es como una idea, porque resulta que yo hace más o menos 2 años, bueno, yo soy responsable de gestión ambiental de una institución educativa pública, somos un ente adscrito al Ministerio de Educación, entonces autonomía completa no tenemos y también recursos bastante limitados. Alguna vez en una mesa que hicieron con las entidades adscritas al ministerio sobre este tema de gestión del riesgo en la oficina de la unidad allá en El Dorado, pues se planteó esa pregunta que hicieron antes de cómo apoyaban desde el ministerio y desde la unidad a las instituciones adscritas, y si había alguien encargado de gestión del riesgo en el ministerio que pues tuviera el conocimiento para orientarnos. Y entre todos los que estaban allí sentados se miraron y dijeron no, fulanito, y es en la oficina del Rincón y él trabaja solito. Entonces pues si en el ministerio funciona así, difícilmente en las demás instituciones se pueda trabajar de la forma pues como nos presentaron los casos de éxito. Y pues en el sector público, ya lo mencionaron, es bien complejo porque se trabaja muy independiente y es bien difícil. Mi idea sería tal vez, no, y de pronto pues no sé si sea muy loca, el boom ahorita para las instituciones de educación superior es la acreditación de alta calidad, ¿sí? No sé si se puede alinear este tema de la gestión del riesgo, la gestión ambiental, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque es que van unidos con esos criterios de acreditación de alta calidad para las IES. Y pues las IES no son solo las universidades,
porque por ejemplo nosotros somos una escuela tecnológica que creo que es la única que existe en el país. Y tenemos la particularidad de que somos también educación media, técnica y programas de educación superior. Entonces tenemos aquí nosotros pues un cóctel de muchos servicios y muchas cosas apuntándole a la acreditación institucional, etcétera. Y pues no sé si ya que hay una necesidad y pues está esa línea de que todos queremos tener acreditación institucional de alta calidad, alinear estos estándares con los estándares de acreditación. Ahí pues podría ser de pronto una forma coercitiva, ¿sí? Para que en las instituciones pues se pellizquen y se muevan, porque pues a nosotros administrativamente nos pasa mucho es que, ay no, pero es que para eso está la electiva de gestión ambiental, para eso está la cátedra y ahí se queda. Entonces pues, y si se van a hacer otras decisiones, los de los sistemas de gestión somos los últimos en enterarnos de que hacen cambios, de que pasan cosas, entonces es difícil ese trabajo. Entonces no sé, dejo la idea, no sé si sea posible, no sé quién sea el responsable del ministerio de estos estándares, pues creo que estamos todos aprendiendo y construyendo, entonces sería mi aporte. Bueno, muchísimas gracias por esta sugerencia. Yo creo que a varias instituciones de educación superior les ha dado esa inquietud también. También es importante tener en cuenta que pues tenemos el gobierno, tenemos los aspectos administrativos, financieros y de academia que pues se tienen que entrar a mirar cómo se pueden entrar a articular, y yo creo que Karen nos puede dar aquí una primera pista. Recuerden que esto es un espacio de construcción y que mañana vamos a tener también unas mesas de trabajo donde nos va a posibilitar encontrar una ruta para fortalecer todo este proceso. Entonces, Karen, adelante. Muchas gracias. Es claro que es pertinente la idea que planteas e incluso pensarlo más allá de la acreditación en alta calidad, que al final del día es un modelo voluntario por parte de las instituciones de educación superior, pensar en la incorporación directa dentro de las condiciones institucionales básicas a la hora de otorgar un registro calificado. A veces, digamos, se trata sobre todo desde el proceso preventivo de que haya esa sensibilización, que haya esa reflexión alrededor de la importancia que no necesariamente tendría que estar incluido de manera explícita en la norma, sino que pues hay que hacer una interpretación a partir de todas esas obligaciones que no están necesariamente contenidas todo en la norma de otorgamiento de un registro calificado, pero digamos que lo que se ha encontrado es que a veces cuando se pone explícito dentro del instrumento normativo es más de pronto contundente por parte de las instituciones de educación superior su apropiación. Entonces incluso de pensarlo no solamente como al estar digamos que también en una norma que es aplicable para las instituciones de educación superior, pensaría que la idea incluso más allá de incorporarlo dentro del modelo de acreditación en alta calidad, valdría la pena también como pensar en incorporarlo dentro de las condiciones institucionales básicas que están en el decreto 1330 y pues sus decretos modificatorios, y esto pues ayudaría creo a que haya una apropiación y como una sensibilización mayor alrededor de este asunto, porque desde que voy a obtener ese registro calificado, pues ya tengo que haber hecho un trabajo previo que no solamente sea de tener un documento que sea letra muerta, sino que realmente esté incorporado dentro de los proyectos educativos institucionales. Gracias, Karen, y a los panelistas, de manera de reflexión que vamos a seguir construyendo y que nos permitirá también mañana pensarnos un poco más en la mesa, es cómo podemos hacer que los esfuerzos que vayamos a trabajar para poder desarrollar los planes de gestión del riesgo de desastres no sean aislados y que estén efectivamente en la planeación institucional. Yo no reconozco cuántos planes debe tener una institución de educación superior, pero muchas veces, y yo lo he vivido, ¿no? Nosotros tenemos que pasar como ¿cuántos planes hago? Y en qué momento puedo desarrollar lo que de verdad para Dios debo de hacer. Entonces eso sí es muy importante, ser más efectivos en estos ejercicios y desde el quehacer de las instituciones de educación superior. Eso es un desafío que tenemos que pensar cómo efectivamente hacer.
Y esto también nos invita a que cómo podemos pasar del conocer memorístico al hacer realmente, y esto también está con un ejercicio también muy desde la formación. Esto tiene un tema de responsabilidad. La gestión del riesgo de desastres, nosotros estamos hablando de las vidas de las personas. Estamos protegiendo, y yo siempre he dicho que en las buenas todos estamos de buenas, pero cuando pasa algo y tenemos, desafortunadamente estaban diciendo esta mañana, es que tenemos que atender el sufrimiento, ¿cierto? Ahí sí pensamos, y si hubiéramos hecho, ¿y cómo escala esa responsabilidad? Entonces, más allá de eso, es un compromiso, y esto también es una formación de valores y también una formación socioemocional en la que tenemos que ir profundizando para poderlo trabajar. Y por otro lado, también cómo armonizamos los instrumentos de planificación que tenemos al interior y la articulación de la normativa. Si bien no es taxativo, explícito que diga gestión del riesgo de desastres, ¿será que hacer un mantenimiento en una institución de educación superior, yo no estoy hablando ya de gestión del riesgo de desastres y tengo que ponerle siempre el apellido? Entonces eso también es algo que hemos mencionado en ocasiones anteriores del día de hoy, es que si bien no lo hemos dicho explícito gestión del riesgo de desastres, hay muchas cosas que hacemos que aporta la gestión del riesgo de desastres, y que esto es un camino para construir, y que efectivamente desde las instituciones de educación superior podemos hacer unos ejercicios de articulación interna para proteger la vida y también para promover una articulación externa a través de la implementación del decreto 2157. Sandrita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Para cerrar, quisiera llamar rápidamente a Eduard Ruiz.